¿Qué hacemos si Dios usa el profeta con lo que Dios nos dice? ¿Verdad? Eso que nos dice a través del profeta, perdón. ¿Qué hacemos con eso? Así que basándome en eso, quisiera yo ministrar hoy. Fuimos al retiro de los jóvenes. El lugar está sumamente interesante. Un lugar ya no se utiliza, ya no se alquila para nada. Pero gracias a Dios, como tuvimos una emergencia el viernes, pues la persona accedió a hacerlo ante la súplica de gente que le conoce. La hermana Chapman, pues ella apeló a, tú conoces a mi abuela, tú conoces a mi familia, nos hemos criado juntos, por favor ayúdame, no me dejes aquí. Y el señor, que es una persona mayor que estaba allí podando su césped, pues accedió. Y allí están los jóvenes. La mitad de una carpa, gotas de aguas caen en Río Grande todos los días a cada momento, se mojan, se secan. El sol estaba exigiendo también su respeto, pero hermanos recibieron. Estaban allí gozosos, contentos, estaban alegres. Esta mañana ya se comunicaron, ellos ya están haciendo sus trabajos, ya que acaban a las 11. Así que ya ellos están en la dinámica que Dios haya querido llevarle. Por la noche estuvimos también en el culto de evangelismo y una experiencia muy linda, un grupo hermoso. Felicito a ese equipo que se está dando la tarea de ir a estos lugares. Así que Mensajeros sigue. En Mensajeros tú no te cansas. Y no me puedes decir que te secas. Porque Mensajeros te provee para que tú trabajes. Entonces lo que corresponde es qué hago con la palabra que Dios me da. ¿Por qué? Porque comer y comer y comer y quedarme sentado pues no me lleva a desarrollo. No me lleva a nada. Sin embargo, si yo lo que escucho lo aplico, o como he dicho en otras ocasiones, voy y comparto con una vida, en ese desenvolverme con la vida veo que Dios sí está en mí. Y sí se está desarrollando en mí. Y sí estoy creciendo. Y sí no estoy perdiendo el tiempo. Y eso es hermoso. Está tan interesante todo esto. Anoche Bayamón también tenía un culto evangelístico y durante el día Ponce tenía un retiro. Y dos de nuestras hermanitas pues también estaban allí siendo usadas. Hermana Elizabeth y la hermana Sonia. Así que hay para hacer. Hay para envolverte. Hay para involucrarte y sentirte parte de una estructura, de una iglesia. Y yo le invito a continuar poco a poco acercándose, volviéndose. Créame que usted va a ser, Dios lo va a poder satisfacer. Dios lo va a poder llenar. Dios lo va a poder llevar a lo que Él quiere llevar. Amén. Ese es nuestro fin de semana interesante y como mencioné, pues se me quedó una. Y esa una es la que me costó el corre y corre ahorita. Así que si se pone sobre sus pies un momento, amado, que Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Dice el versículo 8. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es una palabra que ayer taladró para poder introducir un mensaje que ya corría en mi corazón, pero esta fue la que Dios nos puso a trabajar con ella. Dice así, como mencioné, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel. Y la sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen: los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabrahigos, pero en su lugar pondremos cedro. Pero Jehová levantará a los enemigos de Rezín contra él y juntará a sus enemigos del oriente, los sirios y los filisteos de poniente, y a boca llena devorarán a Israel. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Padre bueno, te doy gracias por tu palabra, es viva, eficaz y no retorna atrás vacía, sino que hace aquello para lo cual, Señor, tú la envías.
Te agradecemos la oportunidad de congregarnos, Señor. Qué hermosa una mañana que entre lo que pueda ser el rocío y las gotas de lluvia, el sol, estamos aquí para adorarte. Estamos aquí para darte las gracias. Estamos aquí para bendecir tu nombre. A ti te daremos toda la gloria, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Puede usted sentarse, amado. Me quedé la semana pasada diciendo que hay un Dios que me quiere dejar saber que aun cuando hayan consecuencias por mis acciones, a Él nadie lo gobierna, a Él nadie le dice lo que tiene que hacer, dejándome a mí entender entonces que Él puede cambiar. Recordándome que Él es un Dios de misericordia y de bondades. Y como dije la semana pasada, es la experiencia misma que tiene David de ver a un ángel con la espada desenvainada y luego de una humillación y de un sacrificio y de un reconocer su pecado, ver al mismo ángel guardando la espada y viendo cómo cesa la mortandad. Decía la semana pasada que Dios quiere dejarle saber a su iglesia que su brazo no se ha cortado, que su brazo está extendido. Dios quiere que tú realmente comprendas que su amor sobrepasa tus expectativas, que su amor es eterno, que su amor no nació ayer para contigo ni termina mañana, sino que desde el principio te ama y te ama por la eternidad. Que hay que renovar el espíritu de nuestra mente y dejar de ver a Dios como un ser humano. La iglesia necesita ver a Dios como lo que es. Rey de reyes, Señor de señores, el dueño de todas las cosas. Pero algo maravilloso dentro de esa verdad, me ama. Él me ama. Y dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y dice que su amor cubrirá multitud de pecados. Dice más, no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese amor, la iglesia no lo puede perder de perspectiva. Y Dios quiere que tú, dentro de las circunstancias, dentro de las consecuencias, logres entender que tú, si te humillas, puedes mover un corazón tan grande como el de Dios a misericordia. La realidad y la mentira de la vida ha hecho que sencillamente nos resignemos. La realidad y la mentira de la vida ha provocado que tú y yo sencillamente nos sentemos y aceptemos la vida. ¿Cómo estamos? Como Dios quiere. Aquí como cuando tú eras pobre. Y la otra persona, ¿qué es lo que dice? Ay, pues mío, yo siempre lo he sido. Qué interesante que batallamos contra un nuevo evangelio, un nuevo tiempo en el evangelio, donde de esa resignación dimos un salto y nos fuimos a lo exagerado. Y la autoestima de repente cambió y de ser siervos bendecidos, ahora somos príncipes ricos. Entonces, ni el resignarnos en las consecuencias de la vida o en el estilo de vida que llevamos, para mí no es bueno, pero el irnos al extremo siguiente tampoco lo es. Yo lo único que pretendo es provocar que usted se acerque a Dios. No es lo mismo pensar que Dios quiere que escuchar a Dios decirme, en donde estás, yo estoy contigo. Porque eso vendría a ser suficiente para yo esperar en ese momento la salvación de Jehová. Pero resulta interesante también que no solamente vivimos resignados, sino que ahora nos gusta pensar por Dios. Y muchas veces usted deja de orar o sencillamente hizo la oración microondas aceptando que
Es que este es el plan de Dios para mi vida. Lo que tú estás viviendo será el plan de Dios para ti. Tú escuchaste a Dios decirte, donde estás es que yo te tengo. Y ahí yo te estoy. ¿O será que tú o alguno de nosotros aquí sencillamente nos hemos resignado y todavía nos estemos diciendo, es que yo soy así, yo soy cuidadoso, yo soy cauteloso, es que yo no quiero volver a fallar, es que yo soy tímido, es que yo soy tímida, es que esto, aquello, lo otro? Yo quisiera provocar, si entre la semana pasada y esta, la palabra de Dios tocara tu corazón fuertemente y tú dijeras, no me voy a quedar con el gozo que provocó, sino la voy a poner en acción. Yo quisiera que provocara entonces el que nos atreviéramos a acercarnos a Dios con palabras correctas, con oraciones sencillas, diciéndole, es tiempo de tú y yo conversar. Es tiempo de salir del monólogo. Es tiempo de dejar de yo pedirte como el papagayo y comenzar a hacer una oración donde tú, Señor, me puedas decir, mira, es que en ningún momento yo te he dicho que te vas a quedar donde estás. O que el Señor me dijera, mira, es que en ningún momento yo he dicho que yo te quiero enferma. ¿Alguien escuchó alguna vez al hermano Torres Ortega testificar de su condición? Torres Ortega se fría de sus pulmones de una manera bastante crónica. Y yo me acuerdo escucharlo testificar que en esos momentos de conversación con Dios, Dios le dijo, no me pidas, y es lo mismo que ocurrió con Pablo, pero quiero traérselo a la actualidad. No me pidas que te quites el aguijón, porque yo te sostengo donde estás. Porque si te lo quito, te pierdes. Un hombre tan sabio como él, un hombre con la unción que tenía, Dios le revela eso y yo le escuché, amado, no me lo contaron. De esas oportunidades que Dios te da de escuchar alguna de sus mensajes cuando tenían el canal. Y yo le escuché decir eso. Entonces yo sé que ese hombre, en medio de como ahora lo presentan, en ocasiones cuando sale, ese hombre está bajo el manto y bajo el trato de Dios. Y aunque tenga una condición en su cuerpo, nadie lo apartará del amor de Dios. Pero no es lo mismo yo vivir pensando que es que Dios me quiere aquí. Porque no acabo de entender que nadie puede influenciar a Dios a la hora de tratar con nosotros. Lo que yo vivo, lo vivo en la perfecta y profunda sabiduría de Dios. Se supone que sea así. Se supone. Pero nuestra mente comienza a divagar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no preguntamos, porque no hablamos, porque no dialogamos con el Señor. Mire, el texto que yo traigo en esta mañana, donde dice, el Señor envió palabra a Jacob. ¿Te conoce Jacob, hijo de Isaac, hermano gemelo de Esaú? Este es el niño que nace agarrado del calcañar de su hermano. Y cuando surge a la vida, es llamado Jacob desde ese momento. Y Jacob significa usurpador. Jacob significa la carne. Y dice ahí que la palabra enviada a Jacob, ¿dónde cayó? ¿A quién Dios entonces le estaría hablando? Dice que cayó en Israel. Allí está hablando una palabra poderosa, ¿sabe? Porque yo he dicho aquí más de una ocasión que el ser humano quiere manejar la palabra de Dios en su carne. Y la palabra de Dios no se hizo para la carne, no se hizo para nuestra sabiduría, no se hizo para nuestras estrategias, no se hizo para nuestro conocimiento, para nuestras habilidades. La palabra de Dios se hizo para que aquel que habita ahora en mí pueda corresponderla. Y entonces el escritor me está diciendo, el Señor envió palabras a Jacob, pero cayó en Israel. Quien la iba a entender era Israel, no Jacob. Quiere decir que cada vez que Israel
podía ejercer ese mundo, ese pueblo prosperaba. Pero cada vez que Israel regresaba a ser Jacob, caía. Por eso es que sigue diciéndome, y la sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen, los ladrillos se cayeron. Vamos a edificar con cantería. Vamos a resolvernos. Vamos a resolvernos. Vamos a coger unas piedrecitas por ahí, las pegamos unas a las otras. Y dice más, cortaron los cabrahigos, esos arbustitos que pues se le da básicamente a las cabras. Yo creo que ese es el alimento preferido, además de cualquier otra porquería, porque las cabras comen cualquier cosa. Pero en lugar pondremos cedros. Ahí me están revelando la actitud normal de nosotros. Cuando usted y yo decidimos que no necesitamos de nadie, tratamos de edificar con lo que encontremos. Sencillamente tapamos. Sencillamente inventamos. Y pensamos que estamos ¿qué? Inventando en grande, porque dice de que cabrahijo, que es un arbusto, yo voy a sembrar cedros. Como si lo que yo pudiera hacer por mis fuerzas fuera efectivo. El conflicto eterno del hombre, el querer resolverse sin contar con Dios. Por eso la semana pasada decía, qué bueno que yo pueda responder a Dios y de ahora en adelante, mañana tras mañana, escuchar palabras sabias. Fíjese que yo no le estoy pidiendo nada que no se pudiese hacer. Estoy diciéndole a un hermano, estoy diciéndole a alguien lavado con la sangre que deberíamos decidirnos por escuchar palabras sabias. Porque la palabra sabia va a evitar en mí que el que yo quiera seguir resolviendo a mi manera las cosas. Decía la semana pasada que el escritor nos revela en Isaías 50 cómo Dios, a través de esas palabras sabias, lo hacía él como un pedernal, una roca firme, filosa, fuerte, que contra ella cualquier otra piedra se deshacía. Y cómo él podía permanecer quieto en medio de lo inestable, porque sabía ya por las palabras sabias de que Dios iba a intervenir a su favor. De que aunque mis circunstancias se vieran oscuras, y la lluvia faltara para regar la tierra, con todo Jehová me recogería. Y aquí vuelvo a ver el mismo panorama. Aquí estoy viendo cómo Israel, Jacob, esa lucha continua entre lo que es el nuevo hombre y lo que es el viejo hombre, lo que es lo espiritual y lo carnal. Veo cómo gobierna uno de ellos y dice, bueno, se acabaron los ladrillos. Búscate piedras y hagamos aquí, porque lo que tenemos es que hacer un rancho. Pregúntese cuántos ranchos usted ha hecho en su vida. Pregunte. Y vemos cómo ellos deciden, mira, cortaron estos arbustitos. Vámonos en grande. Vámonos a levantar cedro. Ese árbol robusto y gigantesco que adorna las montañas, las colinas y toda la tierra en aquellos lugares. Pregunte, porque mi deseo, amado, más allá de dejarlo en la algarabía de la fiesta, como ya usted me conoce, es sencillamente que llevarlo a esa presencia de Dios, como ya dije. El escritor me sigue diciendo que el Señor iba a levantar cuando ve esa actitud en el hombre, cuando ve que Israel decide funcionar como Jacob y continúa el conflicto. Él dice que va a levantar a todos los enemigos de la nación para que vengan a devorar Israel. Pero qué palabra yo leí ahí después de que devorar Israel, porque dice, ni con todo eso ha cesado su furor. Interesante es
ni con todo eso ha cesado su furor. O sea, Israel ve a su enemigo y no cesa su pensamiento, pero dice, sino que todavía su mano está extendida. Dios no, aun cuando levanta a los enemigos a tu alrededor para llamarte la atención, está dispuesto. Yo no pretendo entonces que usted se sienta mal en esta mañana. Digo, si la palabra lo confronta, pues altar hay en esta iglesia. Pero mi deseo es que entendamos que hay un conflicto. Está Jacob y está Israel. Estás tú, tu vieja criatura, y estás tú, tu nueva criatura. Hay una palabra que se te da, que de la única manera que va a funcionar es si cae sobre la nueva criatura. Significa que si tú decides seguir funcionando con la vieja, ¿qué es lo que vas a hacer? Inventar, aparentar, filosofar, vivir una vida de remiendo. Y ahí es que está el conflicto de nosotros. Porque nos sentamos aquí y hoy usted puede ser Isaac. Hoy usted está viviendo en la nueva criatura y usted dice, esa palabra es para mí, gloria a Dios, santo, aleluya. Salgo, de repente lo ignoro todo, no hice nada, no reaccioné en el momento en que estoy viviendo en ese nuevo espíritu y caí en la vieja criatura. Y aunque Dios me dijo, vas a hacer esto, vas a hacer esto, vas a hacer esto en la revelación, yo entonces usando la vieja criatura decido, no, yo voy a usar esto y esto. ¿Se acuerda Adán y Eva una vez salen del Edén? Dios los manda a establecer, el hombre falló, el hombre se corrompió, comenzaron a mezclarse unos con otros y Dios deshace la humanidad, ¿verdad? Bajo tiempo de Noé. Cuando salieron del arca, ¿qué Dios dijo? ¿Y qué? Ir por toda la tierra. ¿Habló de qué? De someter toda la tierra, de juzgar, sojuzgarla. Que se adueñaran de toda la tierra. ¿Qué hizo? ¿Qué hicieron los humanos? Se quedaron en un solo sitio. ¿No? El hombre siempre ha tendido ¿a qué? A contradecir lo que nos dice Dios. Dios te dice por ahí no. Y nuestra naturaleza dice, y te mete, te escocota, sálvame Jehová que perezco. Y Dios vuelve y te dice, es que yo te dije por ahí, no muchacho, ven acá, métete por acá. Y vuelvo y no, es que a mí me gusta esta. Y te vas allá y vuelve Dios y te dice, yo te dije que era por aquí. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Lo hacemos. Yo lo hago. Y hay que aprender ese dato de a que dónde es que va a caer la palabra de Dios y va a hacer su efecto. Un poquito más adelante, el escritor, el mismo profeta Isaías en el capítulo 43, mire lo que dice, qué poderoso. Estoy dando un chance que usted me mueva las paginitas para que me acompañe. Y si no lo tenía subrayado, lo subraye, lo haga suyo. Si usted tiene un marcador, píntelo amarillo, rosita, azul, verde, lo que sea. Pero haga suyo esta palabra. Mire lo que dice el capítulo 1, el capítulo 43, versículo 1, perdón. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob. ¿Por qué? Porque Dios nos creó. Él tiene señorío sobre mí por derecho de creación, número 1. Y después dice, y formador tuyo, oh Israel. Él me está dejando saber que aquel hombre al que le cambiaron su nombre, aquel hombre que le cambiaron su nombre, cuando se quedó solo en su campamento camino a ver a Esaú, dice que Dios fue el que lo formó.
quiere decir que la nueva criatura que está en nosotros, Dios la está formando. Amén. Dios es el que la forma. Dios es el que la forma. Entonces todo lo que yo vivo y esa palabra tan hermosa que todo el mundo se sabe de memoria, que todo obra para bien para los que aman al Señor. Todo lo que yo vivo va en pro de la nueva criatura que Dios está formando. Pero mientras estemos en este estuche, esa nueva criatura que Dios está formando no pasará un día que no tenga conflicto con la vieja criatura. Por eso entonces tu desánimo, tu desilusión y tus decisiones que te distancian de Dios. No es que Dios te falló, no es que Dios se equivocó, no es que Dios no está contigo, es que se te ha olvidado algo. El mañana tras mañana escuchar palabras sabias, ¿para qué? Para poder permanecer en esa nueva criatura que Dios me ha dado. Usted nunca ha mencionado, ay Dios mío, si yo pensaba que ya yo no hacía eso. Hace tiempo que yo no hacía eso. Es que mientras estemos en este estuche, el conflicto seguirá en nuestro interior. Y usted tiene que estar alerta. Y repito, mi deseo hoy, que despierte. ¿A qué? A entender y aprender a discernir cuando el viejo hombre está tratando de servir a Dios. Es algo imposible. Este estuche no sirve a Dios. Este estuche no adora a Dios. Y si tú no despiertas a las palabras sabias, cantarás, levantarás manos, adorarás, llorarás. Pero de ahí no sale y tú dices, pero ¿por qué si yo estoy llorando? ¿Por qué si yo estoy cantando? Porque lo estás haciendo con esta carne. Y esta carne, bueno, ¿qué dice el Señor? Dice en capítulo, creo que 12 de Romanos, que nos presentemos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. ¿Qué me está diciendo? Esta carne va para la hoguera. Quémala. Entonces, ¿qué va a hacer la palabra sabia, pastor? ¿Cómo es? ¿Qué va a hacer la palabra sabia si yo decido comenzar a leer la palabra de forma continua, alimentarme de ella de una forma consistente? ¿Qué va a hacer? Me va a dar las herramientas para revelar que el que está adorando es la carne o el que está adorando es el nuevo hombre. Me va a decir, me va a poder revelar, me va a poder mostrar. Dios me va a hablar a través de esa palabra, me va a corregir. Mire la palabra de Dios que es tan hermosa. Y yo a veces le digo a los hermanos, no temas de involucrarte, porque si aún no hubieras escuchado a Dios para comenzar, la Biblia dice que Dios te hablará a tus espaldas para decirte, mira, regresa que por ahí no es. O sea que hay un Dios que quiere intervenir en tu verdad y en la mía. Pero eso va a depender de qué. De que hoy tú salgas decidido a que cada palabra que Dios te da caiga ¿en dónde? En Israel. Amén. La palabra de Dios tiene que caer en Israel. No pretendas servir a Dios en Jacob. Porque vas a hacer lo que hizo Jacob y lo que dice aquí de Israel. Se acabó esto, hagamos lo otro. ¿Qué se supone que hubiéramos hecho en el Espíritu? Señor, se acabaron los ladrillos. ¿Qué tú tienes que decir? ¿Por dónde, cómo voy a construir? Porque yo no quiero construir dos veces. Entonces puede ser que Dios te revele y te diga, como le dijo a Salomón, yo quiero que tú cojas unas piedras y entonces tú me le des forma, y esas piedras cuando las coloques, con ellas edificarás casa. Pero ¿qué hizo el pueblo? Cogió una canterilla y empezó a inventar. Cuando Dios no nos manda a inventar. Cuando Dios llamó a los hermanos pescadores, ¿qué dice la Biblia en Juan capítulo 1? Si no me equivoco, un poquito más, un poquito menos. En ese capítulo nos dice a nosotros que viendo a los hermanos de Zebedeo que estando remendando las redes, le dijo, mire, suelten eso y vénganse, síganme,
¿Por qué? Porque no es tiempo de remendar, no es tiempo de resolver, no es tiempo de tapar rotos, es tiempo de ¿qué? De construir. Dios espera que la iglesia construya. Dios espera que usted construya su Israel. Y Dios espera entonces que juntos construyamos el plan de Dios para esta casa. El escritor sigue diciendo: formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Aleluya. Y ya yo establecí que por derecho de creación Jacob le pertenece, y por derecho de que de formación Israel le pertenece. Y entonces, como quiera, dice: mío eres tú. Mío eres tú. Pastor, ¿qué me está diciendo? Por eso es que las misericordias de Dios son tan grandes, porque aun cuando está funcionando bajo Jacob, Él dice que sigue siendo de Él. Amén. Ay, Dios. En medio de la vida como la estamos viviendo, de tanta desilusión y frustración, enterarme hoy que aun cuando estoy funcionando en la carne, Dios me sigue diciendo: mío eres tú. Eso es para dar un brinco y tocar el cielo. O sea, te estoy diciendo que tanto el uno como el otro, ahora tampoco lo estoy diciendo para que te quedes estancado donde estás. Porque Dios te va a hacer, como dije, el proceso, va a buscar y te va a hacer la encerrona y te va a llevar por los procesos que tú y yo no nos gustan que nos lleven. Y ayer hermana Eda, cuando estaba ministrando, dijo algo que yo dije: lo voy a guardar en el bolsillito y lo voy a hacer mío. Yo creo que es tiempo de sacarlo. ¿Sabes qué ella dijo? Ella no dijo que el alfarero metía la manito dentro de la tacita. No, ella no dijo eso. Eso que es delicadito. Así. Y Dios mete el puño. Y ya yo me estaba viendo así, para darle forma a la vasija. Y ay, qué salvaje está eso. ¿Te acuerdas que lo decía? ¿Verdad que sí? Eso es poderoso. Porque a veces, y ella dijo más, ella dijo: y eso no nos gusta. Pero Dios lo tiene que hacer. ¿Por qué? Porque en mi conflicto de viejo y nuevo, yo no quiero funcionar. Y yo le digo, yo le decía, yo estaba detrás de ella sentado y calladito acá, ella decía: imaginas el puño de Dios dentro de mí, como una lavadora meneándose. ¿Quién se siente así hoy? Es la mano de Dios dándote forma. Es la mano de Dios dándole forma a Israel, a la nueva criatura. Porque Dios no va a tratar con Jacob en cuanto que señores, que yo soy bien habilidoso. Señores, que yo tengo una experiencia y un conocimiento que a ti te serviría. Dios te dice: no. De modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si yo siguiera leyendo, dice: cuando pases por las aguas. Mire qué poderoso. Luego de decirme esto, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Amén. ¿Cuál es nuestra experiencia cuando pasamos por las aguas? ¿Cuál es nuestra experiencia cuando pasamos por las aguas? Nos sentimos ahogados. Y cuando tú te sientes ahogado pasando por las aguas, Dios te dice entonces: ¿sabes qué? Estás operando en Jacob. Porque no puedes recibir la palabra como yo te la estoy diciendo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Esa palabra se recibe en Israel. Esa palabra se recibe en la nueva criatura.
Cuando operas en la nueva criatura, te sientes cómodo en esa verdad. Te sientes tranquilo en esa verdad. Ves que las olas te azotan, ves que en la marea sube, ves que arrancan las palmas, ves que arrancan los árboles, allá se caen los almendros, empieza el mar a exigir tierra y a soltar la basura, y tú te quedas quieto porque la palabra donde tenía que caer, cayó, y era en Israel, en el nuevo hombre, y esa palabra se sostiene en esa verdad, que aunque cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Entonces, cuando te turbas, ¿qué fue lo que pasó? Repito, sencillamente que estás tratando de funcionar como Jacob. Estás tratando de funcionar como Jacob y no se puede servir a Dios de esa manera. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Nos fascina escuchar un sermón con los jóvenes del horno de fuego, calentado 7 veces. Dios nos ha dado muchas palabras para ese texto. Usted las ha escuchado de gente de afuera, de ustedes mismos, de este servidor. O sea, Dios nos ha revelado esa escritura a la saciedad. Pero a la hora de vernos en el fuego, toda esa sabiduría que Dios nos ha dado en esa palabra es efectiva si cae en Israel. Y la única manera que cae en Israel es cuando yo me disciplino a día tras día, mañana tras mañana, momento tras momento, escuchar palabras sabias. Porque esa palabra sabia, repito, ¿me va a qué? Me va a fortalecer. ¿Y qué ocurrió con esos 3 jóvenes? ¿Qué hicieron? Ellos desafiaron las directrices de un enemigo. Póstrense delante de mí y vivirán. Y ellos dijeron, sepas algo. Me libre Dios o no me libre, usted nada más puede decir esa frase cuando está en el nuevo hombre. Cuando está operando en el nuevo hombre, cuando está operando en la verdad de Dios. Sepas tú que me libre o no me libre, yo no me voy a postrar delante de ti. Pues vamos a calentar el horno 7 veces más. ¿Y qué dice la Biblia? Que los que lo tomaron de la mano para echarlos adentro, se quemaron. O sea, hice así, yo me imagino que ellos, y con solo acercarse, se quemaron. Entonces, si tú escuchas eso en Israel, en el nuevo hombre, tú te sientes fortalecido y no te sientes más amedrentado de los que te señalan, te acusan o te hacen daño. Porque tú sabes que aunque ellos te empujen hacia el horno de fuego, los que salen perjudicados son ellos. Amén. Pero esa palabra usted no la recibe a menos que no esté en Israel. Porque su mente no la va a poder entender. Porque es algo espiritual. Entonces usted dice, pero es que fulano es el que me traicionó en mi trabajo. Es fulano el que me traicionó en mi relación. Yo lo veo que está prosperando, yo lo veo que está bien. No, es que pasa que lo estás viendo como Jacob. Pero si lo comienzas a ver en Israel, ¿sabes qué vas a ver? Una persona consumida por el mismo fuego que trató de sembrar en ti. Hay alguien no lo entendió, amado. Cuando usted, yo quiero que lo vea. Porque aquí hay gente desanimada y desilusionada porque estás viendo que tú hiciste las cosas bien, pero tú no prosperas. Sin embargo, el otro es el que está prosperando. Y vuelvo y te repito, si recibes la palabra en Israel, tú vas a aprender de parte de Dios a ver las cosas como dice en la Escritura, sin ningún temor en tu corazón. Y la Biblia me dice que por cuanto no hay acepción de personas, que si aquellos hombres que empujaron a mis 3 hermanos al horno de fuego se quemaron, los que me están empujando a mi fuego también se van a quemar. Y yo no tendré que tomar cartas en el asunto. Y yo no tendré que llenarme de amargura. Y yo no tendré que tomar venganza. Y yo no tendré que hacer nada para defenderme. Porque el fuego de Jehová los consumirá también a ellos. Pero es cuando cae la palabra ¿en dónde? En Israel.
Es cuando cae la palabra en la verdad de Cristo en mi vida. Es cuando mi nueva criatura se alimenta. Porque de lo contrario voy a funcionar en Jacob. Y Jacob va a sacar sus artimañas. ¿Cómo hago esto? Espérate. Yo voy a hacer una clase de sopa de lenteja. Y yo le voy a meter mucho comino. Y le voy a meter albahaca para que huele el olor a albahaca. Y le voy a meter orégano y la salsita. Y voy a hacer una salsa espesa. Y voy a buscar un buen pan y mantequilla. Cuando mi hermano vean, le voy a prender un abanico para que. Y cuando él venga con la lengua afuera, le voy a decir, ¿quieres un poquito de sopa? Y él va a decir que sí. Y yo le voy a decir, véndeme tu primogenitura. Porque Jacob opera de esa manera, maquinando. Y aquí hay mucha gente maquinando. ¿Cómo voy a resolver mi problema? ¿Cómo voy a salir de esta? Y maquinas, pero vienes y, ay, santo, aleluya, y me gozo. Y la emoción engañándote, pero maquinando. Tengo que vender la casa, tengo que renovar, refinanciar, tengo que comprar, tengo que hacer, tengo que inventar. Sin embargo, la palabra me dice que los que hicieron la acción de empujar a mis hermanos al fuego, se quemaron. Y más, te digo más. Porque dice la Biblia que cuando comenzaron a caminar sueltecito, pues ellos estaban amarrados, ¿sabes? Ellos lo empujaron así. Pero cuando cayeron al fuego, se soltaron. Entonces, Satanás los quería destruir y Dios se glorificó. Entonces, comenzaron a caminar. Mira, viste, Dios nos volvió a defender, vale la pena honrar. ¿Te acuerdas cuando Daniel nos los dijo? Y yo me los imagino hablando allá adentro y de repente aparece el cuarto hombre. Jesucristo. Y comenzó a hablar con ellos. Yo soy el cumplimiento de la palabra que Daniel les ha enseñado. Su fidelidad ha sido recompensada. Aleluya. Pero ¿dónde fue que apareció ese hombre? No apareció afuera a decirle, tranquilos que yo me voy a meter con ustedes. No, ellos tuvieron que creerlo, ellos tuvieron que aceptarlo, ellos tuvieron que mantenerse firmes. ¿Y quién es el único que se mantiene firme? El que es Israel. Entonces cuando estaban los cuatro sueltos allá, dijo Nabucodonosor, ven acá, hey, sabio, enséñame a contar porque fueron 3 atados los que yo encerré y mandé entrar allí. Estoy viendo a 4 y los 4 sueltos, explícamelo. Pero esa historia no se queda ahí sencillamente. Porque la historia dice, o los que estudian dicen, que un rey nunca abandona su trono para que nadie tome el cetro. Por ende, Nabucodonosor en otra circunstancia hubiera dado las directrices desde arriba, pero la Biblia dice que él bajó de su trono y fue a la puerta a ver lo que él no podía entender. ¿Sabes lo que significa para Israel? Que cuando tú estás recibiendo la palabra en Israel y vives la palabra en Israel, aquello que tenía autoridad sobre ti la pierde. ¿Y sabes quién es el que se sienta en el trono? El Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Delante de quién? Toda rodilla se doblará. Entonces, ¿qué esperamos para vivir la palabra de Israel? Nuestro formador nos dice en esta mañana, te estoy hablando a ti, no a lo que dejamos atrás. Piense lo que le estoy diciendo. Está bajo autoridad, me gobierna, me tengo que someter. De repente Dios lo hace que se baje por la experiencia sobrenatural. Automáticamente Jesucristo toma su lugar. Pastor, ¿dónde usted dice eso? La Biblia no lo cuenta de esa manera. Pero la Biblia me revela con lo mismo que le enseñó Isaías, que en el tiempo que murió el rey Usías, que el trono estaba vacío, apareció el trono de Dios por encima. Hello, no, se me fue a pasear. Cada vez que en mi vida
ocurre una palabra de revelación hacia la nueva criatura, lo que me gobernaba pierde su lugar. Y Dios toma enseguida el lugar. Quiere decir que cuando tú logras recibir una palabra del Espíritu con respecto a tus nervios, por darle un ejemplo, a tus ansiedades, a tus problemas financieros, y Dios te da una palabra, cuando esa palabra tú le permites que caiga en Israel, y como he estado también añadiendo, cae esa unción sobre Israel, sobre ti, sobre esa, porque estabas añadiendo todos los días, estabas oyendo palabras sabias. Eso que gobernaba tu vida pierde su lugar y Dios comienza a gobernar. Pero usted no ha conocido a alguien que por sus fuerzas y su propio empeño quiera dejar de fumar. Yo voy a dejar fumar. Y por su fuerza. Y mire, puede haber alguien que lo haya logrado. Puede haber alguien. Siempre hay alguien. Recuerdo, mi papá me dicen que eso decidió un día y dijo no más y no más. Y otro día estaba bebido en sus tragos y dijo, hoy no bebo más tampoco porque tengo unos niños, y tampoco volvió a beber. Hay personas que lo logran. No voy a decir que no tengan algo, esa capacidad o esa firmeza de decisión, esa convicción en su interior. Pero la mayoría de los que tratan de dejar de fumar, lo logran por un corto tiempo, lo logran incluso por un año, lo pueden lograr y siempre están con el miedo de ¿qué? De volver a caer. Pero cuando tú decides en Dios, cuando tú decides en Israel, recibir la palabra que te dice, no temas, yo soy tu Dios que te esfuerzo, no desmayes porque yo te sustento. Créame, amado, que el cigarrillo pierde su lugar y Dios lo toma. La bebida igual pierde su lugar y Dios lo toma. La pornografía pierde su lugar y Dios lo toma. El chisme y la murmuración pierde su lugar y Dios lo toma. Pero es porque llegó una palabra y usted la recibió, una palabra de sabiduría, una palabra que te revela la verdad de tu corazón, una palabra que no te tapa, que no te justificas ante ella. Pero cuando estás en Jacob te justifica. Cuando estás en Jacob dice, pero es que yo soy así, yo tengo que ser, yo tengo que ver para creer, yo necesito operar de esta manera. ¿Lo está entendiendo? Espero que sí, amado. La llama de fuego no arderá en ti. En el próximo capítulo, el capítulo 44 de Isaías, dice el versículo 1 también. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Dios nos está diciendo en esta mañana algo que hoy también se ha corrompido bastante. Porque hoy todo el mundo, dije ahorita, quiere ser ¿qué? Príncipe. Nosotros somos real sacerdocio y seguida se apelan a esa palabra y dicen que somos príncipes y hay que conducirnos como príncipes y hay que andar en los mejores carros y hay que andar comiendo en los mejores restaurantes y hay que estar viviendo en las mejores casas y hay que tener los mejores lujos porque nosotros somos príncipes. Amado, mientras estemos en este estuche, antes que cualquier otra cosa, somos siervos, dice ahí. Y mientras yo no me olvide que este estuche sigue peleando conmigo, lo mejor es entender, como dice esta palabra, ahora pues, oye, Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Antes de ser cualquier otra cosa, amados, somos siervos. Y como siervos, al entender esa frase, decidimos que someternos. Y cuando usted comienza a entender el conflicto, usted decide someterse. Porque la única
la manera de vencer esta carne es sometiéndose. Ayer había contentamiento en el retiro y me compartían los hermanos porque lograron esto que yo acabo de decir. El mero hecho de estar bajo aquella carpita con 2 abanicos y de repente mover por las gotitas que caían o sentir el vapor que los azotaba y estar ahí con una sonrisa recibiendo la palabra, cantando y adorando, ellos lograron entender eso que dice ahí. Hemos sometido nuestra carne. Hemos sometido a Jacob para que Israel pueda recibir. ¿Qué sería diferente? No, yo no puedo estar en ese sitio porque en ese sitio no hay facilidades para mí. ¿Quién habló? Jacob. Jacob. Mira, no, que es que ahí las facilidades no. Es más, esa cocina, que si con leña, ¿qué es eso? Esos eran los tiempos de mi abuela. Yo quiero una de inducción. Esas ollas, esas cacerolas gigantes llenas de toda esa cosa por fuera negra. Están curadas. El arroz que salía con tocino de ahí es riquísimo. Pero no, yo necesito unas Lifetime. Porque las Lifetime cocinan sin grasa, sin aceite y son más saludables. Ahora hay más cosas más saludables y más gente muriendo. Antes hacían las cacerolas, eran de hierro fundido que pesaban más que un matrimonio mal llevado, dice el refrán. Y entonces la gente era saludable. No entiendo. Pero yo los veía ahí, yo me sentía orgulloso. Es más, cuando saludé dije, me siento en Misiones, me siento en Nicaragua. ¿Te acuerdas del palo aquel de Mangó? Después del funeral del perro. Bueno, hay iglesias donde yo voy que son debajo de un palo. Y verlo debajo de aquel toldito y verlo gozoso, yo dije, ay, me siento en Nicaragua, estoy predicando allí en mi otra nación, allí, lo más chévere. Y bañadito en sudor. Dios quiere que tú finalmente entiendas el conflicto que hay en ti y la manera de resolverla. El jueves nosotros comenzamos a hablar un poquito, porque el hermano Heriberto comenzó a recordar historias, anécdotas de las administraciones que en ocasiones se hacen. Y comenzamos hablando de lo que pudo haber sido la vida de José, de lo que ahora yo le puedo añadir de la vida de Jacob, que es la que estoy tocando. Y me decía, hay gente que no ha finalizado sus conflictos. Y yo decía, Señor, hay una iglesia nueva en Mensajeros, que yo sé que has traído a lidiar con ese Jacob y ese Israel. Y si yo pudiera terminar la historia o añadirle los datos que faltan, qué triste, y sin ninguna intención de acusar o señalar, qué triste cuando yo camino por la vida basándome en mi pasado, siendo gobernado por mi pasado. Qué triste cuando mi pasado me ciñe, me dirige, me gobierna, cuando mis pasadas experiencias, mis errores son los que determinan mi presente y mi futuro. Cuando Dios dice que en Él mi futuro está ¿qué? Está seguro, pero más aún, mi presente es nuevo. ¿Por qué? Porque Dios restaura lo que ya pasó y Dios hace cosas nuevas en mi vida. Y como mencioné, qué interesante resulta que este hombre, pudiéramos nosotros en un momento dado decir, pensar, que su decisión de ser usurpador viniera por la influencia y por la costumbre que había en su casa. Su papá, dice la escritura, prefería a quien, a Esaú, porque era un gran cazador. Sin embargo, su mamá se inclinaba al menor, porque Dios le había dicho que sería grande y porque el menor se había acostumbrado a quedarse en casa. ¿Cuántos vivimos bajo ese conflicto? ¿Cuántos vivimos aún más por el conflicto cuando hay más de 2 hermanos? Bien dice el refrán que 2 son muchos y 3 ya son una multitud.
Y comienzo a ver el conflicto entre quien es el mayor y ver el menor. O entre estos 5 y los otros 5, porque tengo 10. Alabado sea el Señor cuando nada. ¿Y qué dice la Biblia? Que Jacob no es la excepción y Saúl tampoco. Y vivieron esa crisis y vivieron ese quebranto. Y Jacob se formó bajo esas experiencias. Y Jacob se formó bajo esa culpa. Y Jacob se formó bajo esas mentiras. ¿Cuántos de nosotros no estaremos viviendo así? ¿Cuántos de nosotros no estaremos todavía viviendo así? Y no le permitimos a las palabras sabias acabar de revelarnos el por qué el estado de doble ánimo en nosotros. Porque hay días que nos sentimos gigantes y hay días que nos sentimos enanos. Porque hay días que sacamos A en el examen y al día siguiente sacamos F en un examen. ¿Por qué si en Dios no hay ambivalencia? ¿Por qué si en Dios no hay el doble ánimo? ¿Por qué? Sencillamente seguimos operando bajo Jacob. Porque Jacob era el que tenía el miedo. Jacob era el que vivía la mentira. Jacob fue el que fue engañado. Vístete ahora como tu hermano. Mami, pero yo no tengo vello, no te preocupes que eso me encargo yo. Y le puso una piel de alguno de las ovejas que hubiese por allí, de los animales, para que pareciera que fuera velludo. Y le puso unas ropas del hermano para que el olor, y su padre que era ciego aún así sospechaba y dice, tú hueles como tu hermano y siento la piel como tu hermano, pero tu voz me dice otra cosa. Y Dios, que nos conoce mejor, sabe que hay otra cosa. Y el Dios que le servimos sabe de los miedos. Y pensamos que por los miedos, por los conflictos, por las luchas, nos va a pasar la mano. Y Dios me dice, no, es que yo te amo demasiado para dejarte viviendo en Jacob. Porque en Jacob no hay futuro. Siempre va a venir uno más listo que tú. Pero si te bendigo, te liberto, te formo en Israel, serás único. No habrá nadie igual a ti. Dice, usted conoce esa historia, ¿no? Y siguen ellos en la lucha y le vende con la sopita de lenteja la primogenitura. ¿De qué me sirve si me muero? Esaú trágico, porque por un día que no comiera iba a morir. Y la Biblia me dice que más adelante está esa bendición. Él coge la bendición cuando llega a su hermano, que le dice, yo no voy a descansar hasta vengarme. Y allá su madre se asustó y lo envió a tierra de su parentela. Y Dios le tenía guardado un Labán. ¿Y a cuántos de nosotros Dios no le tendrá guardado un Labán? ¿O cuántos de nosotros ya no tendremos de frente a Labán? ¿A cuántos de nosotros las estrategias que hemos usado hasta ahora no nos funcionan? Te funcionaban y ya no te funcionan. Dices que hacías algo y salías bien y de repente ya no te sale bien. ¿Se acuerda? Yo tenía mis estrategias. Yo sabía que si yo me aprendía las cosas el día antes, salía bien en el examen. Yo aprendí mis tablitas, Merbeti Marjusa Urneplu. Y yo, cuando eso aparecía en el examen de ciencia, eran las 3 primeras letras de todos los planetas. Yo sacaba A. ¿Y se acuerdan cuando escribíamos la tabla del 9? ¿Ah? Y 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y te sale la tabla del 9. Aleluya. Pero ¿sabe lo que la vida hizo? Te di sabiduría. Tatiana está en el espíritu hoy. Ella no está en Jacob. Valga si ahora lo usa en Jacob. Yo espero que sigan en Israel. Pero ¿sabe qué pasa? Que llegó el momento en que eso no funcionaba.
llegó el momento en que si yo no estudiaba, no llegaba a madama, como dicen. No podía, no había estrategia. Para la estadística no había estrategia. Para métodos cuantitativos no había estrategia, que no es otra cosa que los cálculos en lo que son las ciencias. No había manera de entenderlo. De repente entré a la filosofía y más me rascaba la cabeza. No hay manera, no hay estilo. No le consigo la estrategia, la fórmula. Sencillamente tuve que aprender a estudiar. Y la Biblia me dice que Jacob llegó donde Labán. ¿Y qué le dijo? Vamos allá. Me acabo de enamorar de tu hija. ¿Qué quieres que te dé por tu hija? Y él le dijo, bueno, te voy a trabajar 7 años. Pan comido. Me la llevo. Pasaron los 7 años, llegó la boda. Todavía yo no logro entender que esa noche parece que se habrá acostado bien cansado. O borracho, no sé. Pero dice que cuando se levantó no era Lea. Era Lea, no era Raquel. Y no logro entender eso, pero lo tengo que creer sencillamente por fe. Fue a donde el padre y le dijo, Labán, ¿qué pasó? Yo te trabajé por Raquel y tú me estás dando a Lea. Es que en mi tierra hay algo que yo no te dije. Que si la mayor no se ha casado, la menor no puede. Pero es que eso no fue lo que acordamos. Yo soy Labán. ¿Cuántos Labán te has encontrado? Trabájame ahora 7 más. Y te doy a Raquel. Quiere decir que por Raquel se te duplicó el trabajo. ¿Habrá alguien aprendiendo hoy palabras sabias a su corazón? Que cuando te empeñas en lo que tú quieres se duplica el trabajo. Es mejor querer lo que quiere Dios. ¿Habrá alguien que quiera palabras de sabiduría y logre entender lo siguiente? ¿Quién fue más fructífera en la vida de Jacob? Lea. ¿Qué sucedió con Raquel? Sí, le dio 2 hijos y murió. Peleaste 14 años por lo que quieres y te dura muy poco. Sin embargo, lo que te da Dios permanece. Pero si yo no recibo palabra sabia, no logro modificarme y dejar Jacob a un lado para mover a Israel en la sabiduría de Dios. Porque créame, amado, que el corazón es engañoso. La Biblia lo dice. Pero me refiero, amado, a la mentira que nos hace ver en muchas ocasiones. Porque usted dice, ay, si tú no estás conmigo, yo me muero. Mentira. A rey muerto, otro puesto. Porque el corazón es engañoso. Y dígame si es cierto o no que usted trabaja para algo que quiere. Ay, yo estoy trabajando para comprarme eso. Y usted trabaja para comprarse eso. Trabaja para comprar eso. Y trabaja. Y cuando lo compra, le echa para el lado. Porque sencillamente ya lo tiene. Y se tiene que buscar algo más. Y hay gente que tiene en sus casas cosas acumuladas. Que un día fueron el asset a conquistar. Y hoy sencillamente son un estorbo. Anuncio gratis. Tráigalos para el bazar, por favor. Dígame que trabaja para dar el pronto a un supercarro. Y dígame qué sucede en el corazón cuando llega la longaniza. Dígame cuando compra la supercasa de 4 cuartos, 2 baños, con fachada, alaba. Y sencillamente, cuando coge el primer día el mapa y la escoba, dice, ¿y ahora? Dígame si no recuerdan que decía, ay, cuando yo estaba en mi apartamentito, yo lavaba y limpiaba y hacía todo en un ratito. Y ahora con esto, ¿quién me ayuda? Aquellos que les gustan los patios grandes. Yo quiero un patio grande para poner 2 o 3 carros.
y poner 2 o 3 perros allá y sembrar ñame y sale con el trimercito para recortarlo y dice, ahora tengo que ir a Sears y comprarme un tractor. Porque lo que mi corazón me dicta, envuelve. Porque engañoso es el corazón. Pero hasta que tú no recibes palabras sabias. Ay, yo quiero vivir en el campo porque yo nací para el campo. Pero tu trabajo es en la ciudad, tu iglesia es en la ciudad. Y cuando entonces el primer día que sales a las 4 de la mañana y 10 minutos después tocas el tapón. ¡Tum, tum! Toma campo. ¿Dónde está la sabiduría ahí? No, sencillamente complací mi capricho. Yo quería vivir en el campo. Cuando nosotros nos íbamos a mudar, aquel día que yo me levanté histérico en casa y digo, voy para la farmacia y voy a comprar el sello se vende. Y de repente a las 7 de la noche ya teníamos una casa vendida y Carmen me dice inmediatamente, bueno, ¿y nosotros? ¿Tú pensaste en nosotros? Y el que está delante nos dice, bueno, y ustedes no tienen casa y no nosotros acabamos de vender la casa y no tenemos. Bueno, ¿dónde ustedes quieren? Y mi esposa sale, ve, y ahí es que estamos hablando de lo que es escuchar, no el capricho. Ella viene y dice, yo quiero vivir cerca de la iglesia, cerca de mi trabajo, que mi esposo se le haga fácil en el viejo San Juan, cerca de mi suegra que va a cuidar los nenes y de mi mamá. Y a que el Señor sale y le dice, y lo digo jocosamente, ¿y dónde es eso? Y ella entonces ya le decimos, no, mire, nos gustaría por ahí por la Kodak. Ay, yo tengo una casa en la Kodak. Y esa misma noche fuimos a ver la casa. Detrás de la Kodak, ahí, ¿sabe lo que es la Lázaro? Perdón, para el que no entienda. La escuela José M. Lázaro. Mi mamá vivía al otro lado, mi suegra vivía aquí cerca. Ella va en contra del tránsito y yo por la Valdoriotti llegaba al viejo San Juan. Y la iglesia estaba aquí. Cuando llegamos el portón estaba ¿qué? Estaba tumbado el de afuera, un portón chiquito destruido, echado para el piso. El portón grande principal estaba escolgado. Cuando tocamos la puerta estaba podrida, llena de lo que es la polilla. Cuando abrí los gabinetes, porque se entraba por la cocina en ese momento, sencillamente los gabinetes estaban destruidos, no tenían piso, llenos de agua, la humedad era bárbara. Cuando caminamos hacia la sala tenía paneles y tenía papel decorativo. ¿Se acuerdan los papeles decorativos? Cuando vimos el cuarto que iba a ser quizás del nene en ese tiempo, estaba pintado de negro. El cuarto máster estaba totalmente pintado de otra cosa extraña, ya no me acuerdo. Y el tercer cuarto también, eso era una barbaridad. La persona era una persona que había sufrido un accidente, era inválida y apenas tenía alguien que lo resolvía para ir al baño. O sea, la casa estaba abandonada. En mi corazón yo dije, mi esposa le va a decir a este hombre que no. Ella, ¿saben lo que dijo? Que sí. Que ella estaba viendo más allá. Al otro día, Harry fue a ver la casa y me dice aparte, ¿tú estás seguro que Carmencita dijo que sí? Pero ¿cuál es la verdad de nosotros? No, esa casa está destruida. Esa casa no es la que tiene Dios para mí. La casa que tiene Dios para mí tiene que tener las losas hechecitas y los bañitos remodelados y todo porque yo soy fulano de tal. No, amado, no. Ayer yo aprendí lo que son las fachadas. Eso es otra predicación. Pero de repente aprendí que las fachadas son la pintura y la capota y lo de atrás siempre es igual. 3 cuartos, 2 baños, 4 baños, 3 baños, lo que sea, pero siempre es lo mismo. Y ese día, amado, la casa que nosotros tenemos, usted la vi, no es la misma. ¿Por qué? Porque Israel en mi esposa funcionó. Y ella vio lo que Dios quería que viera y no lo que su corazón le dictaba.
En una semana los hermanos me ayudaron a arrancar puertas, gabinetes. Yo tenía al frente de la casa todo, lo dejamos en cascarón. Ventanas, todo, sacamos los paneles. Mi cuñado cogía una estufita eléctrica, porque todavía yo no tenía luz, y él sí era eléctrica, sí teníamos luz en unos sitios, perdón, y porque eso lo pudimos hacer rapidito. Y él cogía con una brochita y vinagre para sacar la peguita de todo el papel. Y después cogía la espátula. Y yo lo miraba, esto tiene que ser Dios. Y ustedes saben lo eléctrico que es el esposo de mi hermana Ivonne, el hermano Harry, él también dijo presente. Aquí hay un joven que eso se lo agradeceremos toda la vida, hermano de Raúl, Eddie, ese hombre se tiró la mudanza encima conmigo. Y de una semana para otra yo estaba mudado. ¿Quién te dirige a ti? ¿Quién toma las decisiones en tu vida? ¿Jacob o Israel? Tienes que preguntarte eso. Porque si estás escuchando palabras sabias, puede ser que hoy tú puedas recibir el discernimiento de que muchas de tus decisiones que te han acarreado problemas y tú se los has achacado a Dios, sencillamente han sido tu Jacob. La Biblia dice que después de los 14 años por Raquel, entonces no había una motivación y dijo, bueno, pues vamos a trabajar ahora por mi salario. Y comenzó la lucha por las ovejas. Y en las misericordias de Dios, Jacob recibe esa enseñanza de ponerle unas varas a las ovejas en momento de que se estuvieran procreando. Y comenzaron las más robustas a tener las listones y las manchas. Mientras que las de Labán, que eran las puras, bonitas y blancas, comenzaron a salir débiles. Y cada vez que Labán cambiaba, Jacob cambiaba. Seguía basando su vida en estrategia. Cuando llegó Dios a decirle, vámonos, se levanta la caravana y comienza el recuerdo de su dolor a trabajar. Qué interesante. Tengo 2 esposas. Tengo 2 concubinas. Tengo 12 niños. Porque estamos contando a Diana. Tengo sirvientes. Tengo camellos. Tengo ovejas. Tengo riqueza. Pero mi corazón tiene un problema sin resolver. Esaú. Y no me puedo sentir bien porque Esaú no ha sido resuelto. Esaú había recibido una bendición de su padre y le dice, si llegaras a sacarte el problema de tu hermano, prosperarás. Y dice la Biblia que luego que Jacob planificó todo lo que planificó para recibirlo, envió un presente, envió 2 presentes, envió 3 presentes, después dividió a su familia por grupos y se quedó solo atrás y ahí estaba el nerviosismo, la ansiedad. Experimenta con lloro la presencia del Señor, finalmente reconoce, Señor, el problema no eres tú, el problema no son mis padres, el problema soy yo que me llamo Jacob. Porque por primera vez ante la pregunta, ¿quién tú eres? No dijo Esaú, dijo yo soy Jacob. El problema soy yo. El problema soy yo. Y Dios finalmente le dice, qué bueno porque ahora te podré cambiar. Porque reconociste el problema. Ya no serás más Jacob, sino que ahora serás Israel. Pero los seres humanos nos enfocamos en lo que significa Israel, príncipe. No te enfoques en lo que significa Israel como príncipe. Enfócate en el proceso. Porque para ti también hay un Israel. Para cada uno de nosotros también hay ese cambio de nombre. Hay esa transferencia, hay ese crecimiento, esa transformación, esa formación de Jacob a Israel. Y bajo ahora la dinámica de que Dios había tratado con él, finalmente
Jacob se enfrenta a Esaú. ¿Y qué hace Esaú? Lo abraza y se echan a llorar. ¿Sabes por qué? ¿Sabes una mentira que hoy quiero traer palabras sabias a tu vida sobre? A veces tú y yo nos preocupamos por cosas que ya Dios ha resuelto. Hello. En ocasiones Dios resuelve cosas y tú no te das por enterado. Y hoy es bueno que te enteres que el Dios que te dijo que te ama, que el Dios que te dijo que está en ti, aun cuando tú no le estás pidiendo porque tienes miedo de enfrentar, está resolviendo, incluso ha resuelto problemas con los cuales tú vives encima sin tener que hacerlo. Jacob se estaba preocupando por algo que estaba resuelto. Ya Dios había tratado con Esaú, ya lo había perdonado, ya había sido prosperado. Y viene Esaú y le dice a Jacob: Jacob, ¿qué es todo esto? Presentes para mi Señor. Todavía le quedaban los rasgos de sus estrategias. A lo que Esaú le dice: sea lo tuyo, tuyo, porque ya mi Dios me prosperó. La única manera de haberlo prosperado, haber cambiado con respecto a su hermano. Alabado sea el Señor. Dios quiere que en ti hayan cambios. Y cuando te habla, quiere que sea Isaac el que escuche. Pero tiene que haber en nosotros una disposición de decirle finalmente: ok, Señor, el problema es que yo soy Jacob. Y en mí hay una cosa que no la puedo manejar. Yo mencioné que esto surgió en mi corazón cuando Heriberto comienza a conversarme de José. Y me dice tantos mensajes que hay de José. Y tanta gente que vive su vida influenciada por los conflictos de la familia. Por decisiones que tomamos nosotros los padres. Y sin ninguna intención de señalar, amado, ¿sabe? Solo quiero manejar una verdad desde el punto de vista de un hijo. Cada vez que me toca conversar con alguien al respecto de esto, siempre hago la salvedad. No le exijas a los tuyos lo que no te pueden dar, porque el que está en la reunión eres tú. Y sobre quien va a venir la sabiduría eres tú. Así que no es tiempo de buscar culpables, sino que es tiempo de perdonar. Me llama la atención que José pudo haber tenido la túnica la de colores a su disposición y un padre que lo celebraba. Sigo hablando de Israel, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y pues estoy diciendo que estaba cambiando. Pero Dios dijo que era un formador. O sea que hay un proceso que nunca acaba. Aleluya. Por eso es que usted no puede dejar de oír palabras sabias todos los días. Por eso es que usted tiene que leer la Biblia y cuando termina volverla a empezar. Y cuando termina la vuelve a empezar. Y cuando termina la vuelve a empezar. Pastor, ¿y cuándo acabo? Cuando Cristo venga. ¿Por qué? Porque cada vez que la lees, los tesoros de Jehová se abren. Y lo que no entendiste el año pasado, cuando leíste Juan 3:16, ahora lo entiendes. Y el año que viene vas a entender algo diferente. Y el otro año entiendes algo diferente. Y cuando estés bien viejito, así que tengas ya como 50 años de leer la Biblia, alaba. Y tengas que comprarte la supergigante y usar una lupa, Dios con todo y eso te va a seguir revelando cosas grandes de esa palabra. Porque son palabras sabias. Yo no quise hacer de alusión personal a nadie, ¿saben? Me vi yo en la disyuntiva de verme yo con una Biblia súper grande y la lupita de frente. Pero José, aparentemente, desde el principio, comenzó a contrarrestar las cosas. ¿Por qué? Porque aunque con su inocencia iba donde papi a hablarle de los sueños,
Y aun cuando sabía que sus hermanos tenían envidia, él iba a contarle los sueños, lo más inocente, porque hay que ser como niños para entrar al reino. Aleluya. Y él le decía, ¿saben qué? Ustedes se van a postrar delante de mí. Y ellos que lo amaban tanto. Y el papá que se lo toleraba, cuando él le dijo, mami, tú también, papi y mami, se van a postrar delante de mí. Y él dice, hasta ahí. Pero nadie decía más nada. Y el papá, ¿cuál era su actitud? Enviarlo para que los choteara. Vete, dime cómo están tus hermanos haciendo. ¿Qué hicieron los hermanos? Lo querían matar. Entonces tengo un joven que está viviendo las consecuencias de los errores de su casa. Pero había algo firme en él. Había una palabra sembrada en él que aparentemente nadie la removía. Y Dios no permitió que muriera y lo enviaron a Egipto. Y de todos los que lo podían comprar, lo compró Potifar, el encargado de la guardia de Faraón. Y le entregó su casa. Y aparentemente José dice, bueno, aquí me están saliendo las cosas bien. Pero como Dios no lo quería en casa de Potifar, porque hay veces que tú te quieres acostumbrar a unas cosas que no son las que Dios tiene para ti, provocó que la mujer de Potifar se interesara. Resultado, yo te dije que no era en casa de Potifar, yo te estoy llevando a un lugar mayor que tú no lo ves ahora, así que vas a tener que pasar por la cárcel. Y en la cárcel dijo, bueno, pues entonces aquí es que me quiere Dios. Y comenzó a bendecir la cárcel y a servir en la cárcel. Pero como Dios no lo quería en la cárcel tampoco, provocó unos sueños. Y cuando dijo los sueños, su interpretación, ¿qué pasó? Le dijo al copero, acuérdate de mí cuando vayas donde Faraón, porque de aquí a 3 días tú vuelves con él, ¿sabes? Y yo me imagino que él cuando se despidió, acuérdate que te pedí que cuando fueras donde Faraón me hables de mí. Dice la escritura que el copero se olvidó. ¿Cuántos se habrán olvidado de ti? ¿Cuántos se habrán olvidado de que tú una vez le ayudaste? ¿Cuántos se habrán olvidado de que le extendiste la mano? De que le resolviste, de que hiciste en favor de, que les apoyaste. Pero hay alguien que no se olvidó y al cabo de unos años, ¿qué pasó? Dios inquietó a Faraón. Y cuando vieron a Faraón turbado, el copero se acordó. ¿Se habrá acordado por qué? Porque Jehová no se olvida de los planes que tiene conmigo. ¿Y qué sucede? Ahí está mi hermano José. Y allá el copero le dice a Faraón, yo he pecado. Se me olvidó a alguien que estando en la cárcel interpretó lo que sucedió conmigo y con el panadero. ¿Se acuerda, Faraón? Sí, me acuerdo. Y lo que él exactamente dijo ha sucedido. El panadero fue decapitado y a mí se me restableció en mi trabajo. Faraón, traédmelo. Allá lo fueron a buscar, lo afeitaron, lo bañaron, lo peinaron, le echaron los aromas para poder entrar a palacio. Lo vistieron como para palacio. Y allí llegó Faraón. José ante Faraón. Algo no se olvidaba, algo sucedía en este hombre. Y cuando le dicen algo del sueño, él dice, sepas tú, oh rey, que no se trata de mí. El Dios de mis padres es el que me ha enseñado a interpretar. Y Él me dará la interpretación. Qué bueno cuando tú y yo no nos olvidamos de quién se trata. Eso lo hace Israel, la nueva criatura. Y dice la escritura que este hombre le interpreta. ¿Y qué sucedió con José? Que usted conoce la historia. Le declaró los sueños y este hombre quedó tan impresionado que dijo, ¿quién mejor que aquel sobre quien el Espíritu del Dios viviente está para que guíe esta nación a través de esta prueba? Y lo colocaron
a cargo de la nación, solo Faraón por encima de él. Y no solamente lo colocaron y lo pasearon para que la gente le rendiera pleitesía, sino que le dio la esposa y tuvo 2 hijos y fue bendecido por el Señor. Y él nos testifica poniéndole los nombres a sus hijos. Y ahí está Efraín, porque Dios me hizo olvidar. Y el otro se llama Manasés, porque Dios me hizo fructificar. Y me acuerdo que decía en la radio, hay un tiempo en tu vida de Efraín y hay un tiempo en tu vida de Manasés. Hay un tiempo de sanar y hay un tiempo de dar fruto. Pero no se quedó ahí el problema. Había una página que terminar en José. Y cuando comenzó la hambruna, 7 años y quizás 8, 9, llegaron sus hermanos a comprar. Hay gente que me dice, pastor, tengo miedo de perdonar porque me pueden volver a hacer. Pastor, yo decidí perdonar, pero yo no quiero compartir mucho con esa persona. Una cosa es perdonar y otra cosa es ganar confianza. Una cosa es perdonar y otra cosa es restablecer la relación. Y Dios tenía que terminar el capítulo de José. Y cuando los vio, yo me lo imagino en buen puertorriqueño, se le revolvió el estómago. Se le confundieron las emociones y llorando los probó. Se quedó con Simeón y los desafió, les señaló, se burló, les recriminó, los acusó, ustedes son espías. Pero Dios estaba tratando con él. Envió comida a su padre y exigió que regresara Benjamín, el que él no conocía. Y cuando se acabó la comida allá en la tierra donde está Israel y sus hijos, vuelven sus hijos. A duras penas Jacob decidió enviar a Benjamín. Y vuelven y entran a palacio. Y vuelve y se revuelca el interior de José. Y cuando vio a su hermano menor, se revolcaban las emociones. Los mandó a sentar en una sala bajo el orden correcto y sobre Benjamín pusieron la mayor porción de comida y sus hermanos se veían. Simeón salió de la cárcel, se sentó en orden. Ellos se veían en la escalerita y ellos decían, caramba, aquí está pasando algo. Dios nos está llamando a cuenta. ¿Sabe que los probó con el asunto de la copa? Para que la copa cayera donde Benjamín y quedarse Benjamín, a ver si ellos todavía tenían envidia y celo de sus hermanos. Sabe todo eso, pero lo quiero llevar al final. Cuando están ya en la sala y José entra, no aguanta más y se echa a llorar. Y les dice, yo soy José, el que ustedes vendieron. Yo no soy ya Sanat Panea. Yo no soy el príncipe. Entonces, ¿ve alguna similitud a alguien aquí en esta mañana? No es hasta que confieso quién soy. No es hasta que reconozco la verdad en mi interior que Dios no me puede dar esa bendición que me pertenece. Jacob era millonario, esposa, hijos, pero no fue hasta que dijo, soy Jacob. Tengo a José, bendecido, prosperado en el lugar que Dios lo quería. Una esposa, hijo, fama, éxito, poder, riqueza. Pero no es hasta que dice, yo soy José, el que ustedes vendieron. Y yo le aseguro, amado, que desde su interior se despegó lo que pudiera haber quedado. Y ahora tengo a un hombre que llora con sus hermanos y recibe una palabra y se las dice.
Pero no se preocupen, porque Dios me trajo alante de ustedes para preservar vida. Esa palabra solo cae en Israel. Porque Jacob es egoísta. A Jacob no le preocupan los demás, le preocupa él. Solo en la persona que recibe palabra sabia y alimenta a Israel, el nuevo vestido, el nuevo hombre, es la persona que entiende que lo que está pasando en su vida ves en beneficio a terceros, es en beneficio a vida. Oh, tú sufriste un divorcio, ¿sabes para qué? Para que puedas ayudar a otros que están divorciados. Tú sufriste un maltrato para que puedas ayudar a otros que han sido maltratados. A ti te vendieron, pero es para que ayudes a otros que también vendieron. Tú has pasado por la enfermedad para que ayudes a otros que están enfermos. Y esa verdad la recibe solo Israel. Por eso a veces yo le digo a ustedes, me puede ayudar en las misiones. Y algunos dan como que se estiran de repente. Porque en ese momento quien recibe es Jacob. Y a Jacob no le interesa la gente de otro país. Porque Jacob está viviendo sus propios problemas. Sin embargo, cuando Israel recibe la palabra, usted entiende que está aquí para que otros también lleguen. Por eso es bueno entender que la palabra fue para Jacob, pero cayó en Israel. Que Jacob es el creado, Israel es el formado. Por eso es bueno entender, Jacob, siervo mío. Piensen esta mañana. Porque créame, amado, que cuando uno logra entender estas palabras para poder dársela a usted, a mí, esto es, yo creo que es la chaqueta ahora, pues me pegué mucho. A mí me da la impresión de que lo que Dios está diciendo hoy es sencillamente explicándonos nuestra lucha, nuestra balanza. Cuando se inclina hacia Jacob y tú no puedes funcionar, pero cuando se inclina para Jacob y todo te sale bien. Y trayéndonos la revelación de qué? De qué? Que hay que hacer un balance mientras el día dure. Que mientras estemos en esta tierra, Jacob va a seguir influenciando. Ahora vas a poder entender cuando salgas de aquí por qué quieres hacer unas cosas, pero de repente te frenas. ¿Por qué contiendes? ¿Por qué te resistes para orar si sabes que te beneficia? ¿Por qué todavía por las mañanas tú no puedes abrir una Biblia? ¿Por qué no te puedes levantar más temprano? ¿Por qué no te puedes interesar en el prójimo? Tantas respuestas que nos pueden llegar hoy al corazón con esta enseñanza. ¿Por qué no has dado el paso todavía de humillarte y de reconocer, Dios, te necesito? Sin embargo, continúas esperando. Porque aquí hay gente que está esperando que Dios le cumpla los planes. Pero te estoy diciendo hoy, Dios no te los va a poder cumplir. Dios no te va a poder contestar. Porque mientras operes en Jacob, la palabra no va a fructificar. Tengo un hombre que está ya en llanto. Tengo un hombre que se abraza a sus hermanos. Tengo un hombre que recibe una revelación poderosa. Tengo un hombre que recupera todo lo perdido. Recuperó su familia. Recuperó su padre. Y se le entregó por heredad la mejor tierra de Egipto. Gosén. No el desierto. No la tierra que tenía que ser regada por el Nilo. Sino sencillamente la mejor tierra para aquel hombre que estaba viviendo
Israel. ¿Qué etapa de tu vida quieres vivir? Yo te aconsejo hoy, yo termino. Yo creo que Dios te llama a vivir Israel. Yo creo que Dios te llama a resolver las páginas que todavía tienen puntos en tu vida. Puntos suspensivos, puntos de exclamación, puntos de interrogación, círculos. No sé. Las que son maestras saben todos los garabatos que le hacen a los exámenes o a las páginas que corrigen. ¿Tú quieres resolver esos garabatos en tu vida? Yo creo que debes de empatar el mensaje de la semana pasada, mañana tras mañana, escuchando palabras sabias. Y el mensaje de hoy, que esa palabra es necesario que caiga sobre Israel. ¿Qué tal si usted lo hace hoy donde está? ¿Qué tal si usted hoy lo puede hacer? Evalúese donde está, por favor. Si usted me hiciera el favor y se evaluara hoy ahí mismo donde está, no lo haga por mí. A mí no me tiene que dar cuentas. A mí no me las tiene que dar. Es usted el que se tiene que evaluar si realmente está viviendo bajo lo que pueda ser esa vieja criatura versus la nueva criatura. Esa gente que todavía está viviendo, algunos en lo que es una vida carnal. Ay, pastor, eso suena tan feo. Y no hablo de pecado, hablo amado de lo que es la relación con Dios. O como dice Corintios, Pablo hablándole, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El viernes puse el video de una enseñanza que habíamos recibido hace tiempo, de que lo que más sufrió Jesucristo no fueron los latigazos, no fueron las espinas, las bofetadas, los puñetazos, sino aquella mano de Dios colocando sobre él todo el pecado de la humanidad, toda la condenación de la humanidad, toda maldición de la humanidad, la muerte de la humanidad, la enfermedad de la humanidad, y ver a Jesús recibir en sí mismo el castigo por eso. Y todavía me parece escuchar esa frase que dijo: finish, consumado es, terminado es. Hay cosas que con Jacob tú no me vas a entender. Hay cosas que con la naturaleza de tu mente no las vas a entender, que con la razón y lo que sería el sentido común no me vas a comprender. Pero si de poco a poco me permites darte cosas, herramientas para compararte, como el ¿por qué tú te interesas más? ¿Por ti o por los demás? Dependiendo tu respuesta, es para tú poder evaluarte. Si todavía estás paralizado y sabes que no has llegado al plan perfecto de Dios para ti, que aunque se terminará de ver en el cielo, se puede comenzar a manifestar aquí en la tierra poco a poco, y tú sigues estancado en tus excusas, tú también hoy pudieras discernir en dónde estás colocado. Y qué hermoso sería que donde tú estás le dijeras: Señor, es necesario que yo abandone a Jacob. Es necesario que yo reconozca que al día de hoy me sigo valiendo por mi fuerza, me sigo valiendo por estar en control. No me siento a gusto entregándote el control de mi vida a ti. A mí me gusta estar en control.
A mí me gusta tomar mis propias decisiones. Y yo me imagino a un Dios tratando de decirte: mi siervo, mi sierva, es que hay un Labán que te está esperando. Y ya hay algunos aquí que se están enfrentando a Labán, así que por favor solo medite. Yo sé, en unos momentos haré una oración por usted, pero tiene que haber algo en donde usted hable aquí. Si supiera que a veces me pregunto por qué te quedas sentado e ignoras, sabiendo de que Dios te da una oportunidad más, sabiendo que apenas estás disfrutando lo que Dios te prometió que ibas a vivir. Sabes que te acuestas cada noche y no te sientes satisfecho. Sabes que no te sientes satisfecha. Me gustaría que meditaras esto. Sabes que has alcanzado muchas cosas en la vida, pero no te llenan. Faltan detalles. Y esos detalles, yo creo que hoy Dios te está trazando la línea. Sencillamente te estoy diciendo: tienes que pasar el umbral de lo que es esa naturaleza de Jacob y enfocarte en la naturaleza de Israel. Del hombre que se atreve a confesar delante de Dios las actitudes que lo gobiernan y lo manipulan. Señor, hay gente que con todo mi corazón quisiera que recibieran esta palabra. Solo me resta como agricultor esperar que la semilla germine y dé fruto. Tu palabra no retorna atrás vacía. Tu palabra es viva y eficaz, y tu palabra hace aquello para lo cual tú la envías. Y a pesar de los conflictos que pudiesen haber surgido durante esta mañana, yo sé, Señor, que tu palabra ha sido clara. Me resta esperar. Me resta confiar. Me resta saber que tú no te equivocas. Me resta declarar que aquí hay hombres y mujeres como pedernal, firmes en medio de un mundo que se abalanza. Señor, me confirma, me tranquiliza el que podamos decir que tu propósito se cumplirá en nosotros. Que si tienes que secar las aguas a mi alrededor, que si tienes que cerrar y envolver esa luz poderosa que nos alumbra y que cubrirnos con tinieblas, o si tienes que provocar que los enemigos nos rodeen, nosotros podamos permanecer firmes sabiendo que todo eso tiene un plan perfecto. Que si tengo que abandonar la casa de Potifar abruptamente y caer en la cárcel, no significa que te olvidaste de mí, sino que ese es el camino para llegar a palacio. Señor, porque es una corona lo que se ha de poner en mi cabeza. Y para poder vivir con esa corona sabiamente, antes tengo que tener cadenas en mi cuello para aprender a ser siervo. Y viviendo en un país, Señor, llamado democrático, pocos sabemos de someternos.
qué bueno saber que tú nos enseñas. Y qué bueno recordar que Jacob vivió años felices una vez confesó quién era delante de ti. La palabra dice, Señor, que caminaba y el temor de muchos de otras naciones caía. Tu temor caía cuando este hombre pasaba. Qué bueno saber que José, aún en su lecho de muerte, sabía de tu fidelidad y le dijo a la nación: cuando sean libertados por Dios, llévense en mis huesos. Qué bueno, Señor, que hasta ahí te interesas por nosotros. Aquí hay un pueblo, Señor, y sé que algunos tienen que cerrar páginas. Sé que algunos tienen que poner puntos finales, corregir señalamientos, pasar por procesos de quebranto. El que tú tengas que meter tu puño adentro de la vasija para formarlo. El que tengas que dejarla caer para volverla a tomar y empezar de nuevo. Tantos procesos. Pero me resulta mejor aún, Señor. Me es mejor pensar no en los procesos, sino en el resultado de esos procesos. Que tu plan perfecto se cumplirá. Y tu amor en mí se seguirá manifestando. Bendice esta casa en esta mañana, Señor. Bendice a los que continúen escuchando esta programación. Bendice a aquellos, Señor, que se detendrán a estudiar estas palabras. Bendice a los que hoy toman la decisión de ser Israel y no seguir funcionando como Jacob. En el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias creyendo, Señor.